recordamos a todos, por favor guarden silencio, tomen sus asientos, apaguen o pongan en vibrador sus celulares para dar inicio a la siguiente ponencia. Es importante mencionarles que antes de que acabe la conferencia, el staff estará pasando algunos formatos para formular sus preguntas. Entonces hay que entregarlas a tiempo para que se puedan leer. Bueno, sin más, daremos inicio a la conferencia La multiculturalidad y los derechos humanos con un enfoque criminológico, en donde nos acompaña el doctor Isaac González Ruiz, y esta es una pequeña reseña curricular. Es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es doctorando en Derecho Público y maestro en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Tepeyac, México. Es también profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha impartido clases en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. También en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad de Villarrica, Veracruz, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Academia Mexicana de Ciencias Penales y Criminológicas. Como conferencista, ha participado en diversos foros nacionales e internacionales, exponiendo temas relacionados con la dogmática penal, la política criminal, el derecho penal y los pueblos indígenas, los derechos humanos, la marginalidad, el multiculturalismo y su vinculación con el derecho penal. Asimismo, presta servicio de asesoría jurídica a organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los derechos humanos y los pueblos indígenas. Es asesor del subprocurador de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, coordinando trabajos principales como incorporación del sistema de traductores e intérpretes indígenas con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para dar cumplimiento al derecho constitucional de las personas indígenas a ser asistidos por intérprete o traductor en su lengua en situación de proceso penal o cárcel. Por lo tanto, le agradecemos su asistencia y le cedemos la palabra. Gracias a todas y a todos, buenos días. Pero primero, debo felicitar a las organizadoras y a los organizadores, a Carol, a Ana Beatriz y a Xochitl. Soy testigo fiel del inicio de este proyecto, lo cual me honra, me satisface enormemente, me pone muy contento. Además, también compartir esta felicitación con las autoridades de la facultad y de la especialidad que han hecho posible todo esto, porque es primordial. Sin su apoyo, evidentemente, nada de esto sería posible. Y bien, pues mi felicitación y enhorabuena, y pues esperando que los trabajos resulten de satisfacción y de provecho para todos. También quiero aclarar que ya no trabajo en la Subprocuraduría de Derechos Humanos. La dejé hace unos 20 días más o menos. Estamos en otros proyectos, pero a final de cuentas hace la aclaración. Somos una especie de investigadores prestados al servicio público. Algunos se enrolan muy bien y se identifican muy bien con el papel de servidores públicos, otros nos resistimos permanentemente y de alguna manera creo que eso posibilita otras cosas dentro de la misma institución. A veces es posible, y se los digo aquí en secreto, bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque creo que lo están escuchando en línea. Bueno, llevar una bitácora de notas, como un antropólogo, como unos psicólogos, con una buena bitácora de notas, un buen blog de notas, porque eso permite generar muchas condiciones de suspicacia, o actuar, sobre todo en el ámbito de la administración pública, con varios efectos posibles. Seguramente y posiblemente ustedes alguna vez han identificado estos elementos en sus prácticas, pero vamos, hay, dice el dicho popular que nadie conoce mejor
el hervor de la olla que la cuchara que está dentro, ¿no? Entonces, estoy feliz de estar situados en campo para precisamente identificar todos aquellos elementos circunstanciales, situacionales, eventuales, etcétera, que el mundo práctico y fenomenológico siempre nos está reservando, ¿no? Entonces, con un buen ojo clínico se pueden detectar infinidad de elementos. Bien, va por ahí la cosa. El día de hoy platicaremos un poco sobre algo de lo que hago, algo de lo que realizo en investigación de campo. Vean ustedes, el derecho penal difícilmente podía comprender, vamos, no como ciencia, sino los precursores del derecho penal y sus diferentes corrientes, áreas, doctrinas, tanto en el ámbito histórico como las más actuales, todavía se perciben ciertas reticencias en este ámbito. Es difícil entender que esto de generar un ámbito jurídico, tecnológico, etimológico, es a veces producto resultado de un contexto meramente social, de una concepción, de un entendido cultural, que todo viene de ahí. O sea, nosotros llamamos al derecho penal porque hace ya algunas centurias, pues bueno, y algunos pensadores por ahí, ¿no?, decidieron que era conveniente comenzar a desarrollar ciertos modelos políticos, ideológicos, que permitiesen revertir ciertos efectos de control, o más bien de descontrol social, con la finalidad de que en un contexto económico las causas o situaciones que se presentasen alrededor o en torno a condiciones sociales de pauperización, de degradación social o de marginación, pues tuviesen otro matiz, tuviesen otra especificidad u otro tipo de campo de análisis o de estudio, ¿no? Por ejemplo, David Garland, sociólogo criminal de los años 70, sobre los 80, habla del control social, ¿no? Y en esta fase histórica precisamente desarrolla algunos estereotipos, algunos modelos, algunas explicaciones muy interesantes. Se basa precisamente en Michel Foucault, ¿no? Ahí tenemos un potencial formidable para explicar precisamente este devenir histórico del por qué le llamamos derecho penal a una área de conocimiento que pretendería ser ciencia y que no lo es. No lo es. Y lo ratifico y lo confirmo a pesar de que en este momento me están escuchando muchos abogados. Pero es que nos falta algo muy importante dentro del método científico a rigor, si así lo queremos expresar y viéndolo solo desde esa perspectiva para no meternos en otras áreas, y lo voy a hacer intencionadamente. Nosotros no podemos experimentar. Nosotros no podemos experimentar. Es decir, a la persona a la que han asesinado, a la víctima, incluso en este sentido, los familiares de la víctima, con ninguna de estas personas podemos experimentar. No. Las ciencias sociales y humanidades, en ese caso la psicología, puede experimentar en ese sentido. Parece que es muy distinto el planteamiento que se hace a la luz de generar cierto conocimiento, sí, por supuesto, ciertos saberes, por supuesto, racionalizados, creencias ratificadas, confirmadas, ¿no? Todo este ámbito cultural, claro, pero tanto como experimentar, es decir, como pasar un tubo de ensayo, vaciar aquí un poco de culpabilidad y luego transferirlo por una pipeta, calcular que la dosis o sustancia que pretendamos sustraer de ese grado de culpabilidad sea y se transfiera precisamente en un grado de pena. Yo no creo en esto. Entonces,
Y hay campos, por supuesto, del derecho penal asistidos por otras áreas que permiten precisamente la experimentación, ¿no? Tenemos una área de criminalística que, bueno, desarrolla ahí parte de, pretende desarrollar cierta parte de reproducción de los hechos, sujetado a un método científico, muy a rigor, tanto rasguñando, pretendiendo reconstruir ciertas realidades, eventos que se hayan dado en tiempo, pero que realmente nunca logramos llegar a un experimento brutal. El derecho penal está muy limitado en este sentido. Es un área de conocimiento. Y si me lo preguntasen, ¿qué es entonces el derecho penal? Yo diría que es un medio de contención de violencia social. Esto es el derecho penal. El Estado ha tenido que implementar, crear formas, a veces un tanto draconianas, inquisitoriales, y otros un tanto novedosas. Van cambiando los conceptos en la medida en que van cambiando las necesidades de Estado. No pierdan de vista que el Estado es un ente creado por nosotros mismos. Y como bien lo decía Mauricio Becerril hace un momento, realmente la problematización de una institución no es la institución per se. Son las personas, son los seres humanos que trabajan dentro de cada institución, que persiguen intereses secundarios, adversos a los propios principios de la institución, o en todo caso, bien, personas que sí se rolan en la institución y desarrollan el trabajo que plantea la propia institución. Vamos, circunstancias que hay que ir comprendiendo en este sentido y que en buena medida tienen que ubicarse en contextos muy específicos. Por tanto, entonces el derecho penal no puede ser ciencia, es una forma de control, social y una forma de contención de violencia. Si nos preguntamos hoy, bueno, pero quiero ser muy enfático en mi método expositivo y dónde me voy a sustentar. Miren ustedes, mi formación está dentro de la criminología crítica y en este sentido desarrollar planteamientos con los desdobleces que vamos a trabajar en el ámbito de la diversidad cultural cuesta mucho trabajo si no logramos primero entender el derecho penal desde esta perspectiva social como un medio de contención de violencia, que está muy bien apuntalado, muy bien soportado por las normas, normas prohibitivas y permisivas. Nada más que hay algo bien importante, Las normas tienen todo un trasfondo que pretende ser cientificista, muy interesante. Si pasáramos por el portaobjetos a una norma que prohíbe, ¿qué les gusta? Por ejemplo, lo voy a ligar al caso de la multiculturalidad. Por ejemplo, comete el delito de transporte de droga aquella persona que mediante algún medio, utilizando algún medio, traslada determinada cantidad de droga, ¿no? Ya sea incluso consigo de su ropa, una tercera persona, etc. Bien, pensemos en ese delito. Si lo pasamos por el portaobjetos, lo bajamos el microscopio, viéndonos muy cientificistas, pues evidentemente vamos a encontrar que esa norma tiene una serie de elementos y de construcciones silogísticas, de composición racional, lógica formal. Sabemos un poquito de esto ya en la exposición. Pero esto no constriñe ni reduce el pensamiento ni el razonar humano. Es solo una manera, es solo una forma de condicionar, sí, la conducta. Está prohibido esto, está permitido lo otro. Pero eso no significa que el razonamiento humano
se reduzca, se tautologice a ese sentido y a ese punto específico. Permítanme jugar un poco con el método de la duda de Descartes, ¿no? Y este pensamiento derivado de él. Norma, luego existo. Hay muchos positivistas en mi área, pero positivizados recalcitrantes y además funcionales. Esto es terrible. Esto es terrible porque ¿en qué punto? Y esta es la conexión que quiero hacer justamente para cerrar este punto de si es o no ciencia el derecho penal, en el entendido de que aquella norma creada por nosotros tendería a deshumanizar, tendería a funcionalizar y a positivizar en exceso. Del mundo raro donde yo vengo, que es la Procuraduría General de la República, observé muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el que muchas personas que tienen ya tiempo trabajando ahí, pues, vamos, es un trabajo mecanizado. Me llegaron tantas averiguaciones previas, tantos expedientes de personas que han sufrido una pérdida, que murieron en la refriega absurda que el Estado plantea en contra de los que llaman delincuentes organizados. Personas, seres humanos que no encuentran a sus seres queridos, desaparecidos. Personas que han sido desmembradas y que están buscando restos de ellos y que no encuentran todavía un lugar donde rezar, donde ir a explicar o tratarse de explicar las causas por las cuales dejó de existir aquella persona querida, amada. Y entonces se van afilando los expedientes. Se van afilando. Archivos completos. Y está el ojo clínico de la prueba, ¿no? Bien, cuidado con esto porque esta es la parte positivizada. Esta es la parte que, si bien formaliza, también deshumaniza. Bien, entonces, un equilibrio en este sentido nos llevaría a una especie de justo medio socrático en el que pudiésemos tal vez equilibrar. Sí, por un lado, las normas son necesarias para poder entrar en un cierto orden, ¿no? Pero habrá que diferenciar muy bien estos elementos que Bauman define en el ámbito del control y en el control represivo, en el control que el Estado en buena medida ocupa o utiliza en la dimensión que el propio derecho penal plantea precisamente para contener esa violencia. Bien, si se entiende entonces esta parte, yo creo que podríamos dar inicio a esta explicación que intentaré ahora esbozar en la perspectiva de derecho penal y el garantismo como una corriente que pretende imbricar, que pretende vincular al ámbito de la multiculturalidad. Y la intención del autor original, Luigi Ferrajoli, no era esta, evidentemente, no era esta. Sin embargo, pues me atreví a modificar algunos axiomas, algunos esquemas dentro del mismo derecho penal, precisamente para que se pusiera el acento en el ámbito que el derecho penal suele olvidar, el de la diversidad cultural. Este país está compuesto por 62 comunidades indígenas, en peligro de que desaparezcan durante el transcurso de este año, tal vez una o dos, por la cantidad de hablantes que existe, por los pocos pobladores que hay respecto y representantes de esta comunidad. 364 variantes lingüísticas provenientes de 11 lenguas madre, náhuatl, totonaca, etc. Tenemos clasificaciones de 3 naturalezas: geográfica, lingüística y precisamente por concentración poblacional. Luego entonces
un promedio de 13 millones de personas que hablan tanta variedad de lenguas y que pertenecen a las etnias, probablemente estarían fuera estarían fuera del programa, que no ha considerado dentro de sus principios el propio derecho penal, que ahora está dando cambios, que ahora está dando vuelcos en el contexto metodológico para poder cambiar aquel sistema anquilosado, perverso, inquisitorial, administrativo, burocrático, monumental, ¿no?, que es el sistema tradicional administrativo mixto, y que ahora entonces pretendería adquirir este modelo oral, adversarial, donde precisamente las garantías judiciales, los derechos humanos tienen preponderancia sobre el tiempo. Y principios, por ejemplo, como el de contradicción, el de presunción de inocencia, no bis in idem, etcétera, y el pro reo, tendrían ya mucho mejor presencia y, por supuesto, validez y eficacia de un proceso. Esto es complicado, muy complicado, y yo, para no crear falsas expectativas, me remitiría solamente a decir que este nuevo modelo es otra cosa más que una nueva técnica de ejercer el derecho y de entender el derecho. No es la panacea, no es la panacea. Hay que modificar muchísimas otras cosas de trasfondo. Las bambalinas, hay toda una serie de factores que hay que modificar, que hay que comprender primero, y que para que un modelo penal tenga la suficiente, ya no validez, sino eficiencia, pues tendrían que modificarse previamente muchos fenómenos sociales que alrededor de esto, en el centro del mismo, se están congregando, se están presentando. ¿Cómo se detecta que un modelo penal es eficiente, es eficaz en sus propios cimientos conceptuales y de principios? Pues sencillo, compañeros, es muy sencillo. Se puede ver este grado, se puede observar este grado. Si ustedes quieren medirlo, si quieren atreverse a medirlo, lo pueden medir a través de la condición en cómo se encuentran las cárceles. Ese es el mejor termómetro de cómo se encuentra un modelo penal. Creo que la semana pasada hubo una fuga de 100 y tantos amigos, ¿no?, del norte. Y así, cada semana, cada 15 días, unos cada 20, tenemos noticias de esa naturaleza. Un modelo penal que está, es un modelo penitenciario vinculado al modelo penal que depende directamente, porque recibe sus efectos eficaces y de validez. En definitiva, pues está reprobado en el ámbito de respeto a derechos fundamentales y a derechos humanos. Pero no se sientan mal, no somos el único país que tiene esa calificación. La mayor parte de los países implicados al sistema democrático liberal tiene este mismo problema, exactamente el mismo. Brasil no puede ostentar el número 1, a pesar de que sea la economía en Latinoamérica, pues que va boyando precisamente a la par de Chile. No, los sistemas penitenciarios en estos países tienen graves problemas precisamente porque los modelos penales no han dado el potencial ni han generado las perlas de la vida que se prometieron. No es así. Esto depende de muchos otros factores, de muchos otros efectos. ¿Vale? Bien, si estas son las circunstancias, estas son las condiciones, pues entonces imagínense ustedes cómo andamos en el ámbito de la diversidad cultural. Es mucho más problemático todavía. Porque si no logramos justificar en nuestro contexto social un prohibicionismo exacerbado o cualificado como una criminalidad excesiva, enfermiza diría yo, pongo como ejemplo el derecho penal del enemigo, seguro algunos de ustedes lo han por ahí escuchado, ¿no? Bueno, Jacobs, un dogmático interesante alemán, en un discurso así ya
10 años aproximadamente, inició esta discusión. Aparentemente bizantina, a veces no tenía sentido por dónde iba, pero hasta que empezó a cobrar un poco de forma, yo los decía, enemigo era aquella persona que el propio Estado designa justamente en la construcción que hace para el efecto de reprimir a aquel que atenta contra sus propios intereses, es decir, el Estado. Si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Pero el modelito, el concepto, provenía no necesariamente de Centroamérica. Vamos, los sajones siguieron adquirir el modelo y vaya que lo pecaron. Recuerdan ustedes la caída de las Torres Gemelas, un caso emblemático, y a partir de ahí como se genera toda una persecución contra aquel que se pareciese a un talibán, ¿no? Todo ese tipo de aspectos precisamente construidos por una psicosis social masiva, decantando, va generando precisamente construcciones no solo conceptuales, sino estigmatizaciones sociales, etiquetamientos, también apoyos, ¿no? Por supuesto. De tal suerte que todos estos elementos pues traen toda una carga valorativa sustanciada en un derecho penal que después se le llamó del enemigo, ya en las discusiones más serias, más acabadas. Cancio Mella también tiene unos trabajos estupendos, ¿no? Se lo puedo congregar por ahí, no sé si 40 o más artículos al respecto, por favor, pero es toda una discusión vigente. Bien, me remito al ejemplo nuevamente de la persona que trasladaba la droga y el Estado entonces, es decir, las personas que están tras las instituciones, lo catalogan como enemigo. Sí, dicho de otra manera, el narcotraficante es enemigo, ¿no? Bueno, ahora imaginemos si aquí hay una enorme complejidad y contradicción, no solo conceptual, sino práctica en el ámbito del derecho penal, la psicología y la sociología. ¿Qué pasará en el ámbito de la diversidad cultural? Donde personas indígenas, con una cosmovisión, con una identidad propia, pues simplemente van por la vida, y a veces las circunstancias y otras necesidades creadas por el Estado, pues se ligan, se vinculan, o los vinculan, los ligan, o los obligan, ¿no? Esa es otra variable que también habría que identificar fuerte. Y entonces los vemos en circunstancias de comisión de delitos. Bien, iniciamos con la primera, por favor. En los años 70, todavía en los años 70, sí se alcanza. Creo que es muy pequeño, ¿verdad? Se alcanza a ver, si no, no se preocupen, yo se los explico. Me voy a parar. En los años 70 había una genealogía sobre el delito que era cometido por personas indígenas. La concepción era verdaderamente, pues no sé, pero era protozoaria, porque resulta que el juzgador y el legislador en conjunto consideraban a la persona indígena como incapaz, dicho con todo respeto, como una persona idiota, una persona que tenía una tara mental, se le asemejaba a la persona que tenía un problema de sordera, un problema del habla. Entonces, la persona indígena estaba vinculada, estaba relacionada con esas características. Por supuesto que ni uno ni otro caso tienen nada que ver, ¿eh? El hecho es de que así estaba la ley, así estaba la norma. Por eso hace rato el sarcasmo de norma luego existo, porque precisamente muchos jueces pues, perdían el ánimo de interpretación más allá de, y una discrecionalidad que a final de cuentas pues a veces afectaba terriblemente porque se quedaba limitada, y estas interpretaciones jurídicas meramente normativas pues cometían o llevaban al cometido de realizar gravísimas injusticias. Gente en la cárcel bajo estas circunstancias, bajo estos criterios. Y ahí operaban otro tipo de figuritas dogmáticas, unas de las cuales pues, he estudiado
que se llama error de prohibición, donde el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento y entonces, como ignoras la ley, pues era tu obligación saber que existía, al menos, o inferir o intuir que algo te prohibía cometer esa conducta, ¿no? De tal suerte que ahora la vas a introyectar en la cárcel, en el sistema penitenciario, ¿no? Con el Ministerio Público, con el juez, en fin, esto es operativo, ¿eh? Esto es real, esto es absolutamente real. Cuando hemos estado frente a jueces, a ministerios públicos, examinando esta parte, pues sí, no queda otra más que asentir, efectivamente, pues es que es mi trabajo, ¿no? O dirían por allá, es mi chamba. Tengo que someter a esa persona y de alguna manera tengo que aplicarle la normatividad, porque es mi trabajo. Eso es absurdo, porque del cumplimiento de ese trabajo usted está cometiendo una verdadera injusticia y está valorando conductas que no tienen nada que ver con el ámbito cultural. Y aquí hay un trabajo enorme para hacer, ¿no? Bien. Miren, de tal suerte entonces que si ese juzgador, ese Ministerio Público, no presenta ningún rasgo cultural vinculado con la cultura de la persona indígena a la que pretende someter a su jurisdicción, hablemos, por ejemplo, de los triquis de la zona baja, ¿no? He hecho algunas prácticas de campo por ahí y resulta que la solución de conflictos, por ejemplo, es llevada a cabo de manera muy rápida, no hay necesidad de generar tanto papeleo, no hay necesidad a veces ni siquiera de hallar peritos, tampoco a veces se necesitan abogados, defensores. No, las autoridades tradicionales lo que hacen en estos casos es reunir a las autoridades, al grupo de personas que están involucradas en el conflicto, se presentan, se exponen cuáles fueron los motivos que llevaron a una persona a robarle, ¿qué les gusta? La bicicleta, los animalitos, el propio grano que se cosecha, o algunas pertenencias. Se metió a la casa y robó algunas pertenencias en el interior de la casa, como algunos casos que nos tocaron. Bien, ¿cuáles eran las razones? ¿Cuáles eran las explicaciones que aquella persona tiene que dar precisamente para valorar, si es que así se le puede llamar, vamos, que el ojo clínico aquí tiene que ser un poco agudo? Las autoridades explican que si una persona comete un delito dentro de esa comunidad, pues es responsabilidad de toda la comunidad. Ojo, primer elemento. Es responsabilidad de toda la comunidad. A diferencia del sistema penal tradicional que tenemos, donde se individualizan conductas y se individualizan penas. Y llegamos a las sofisticaciones monumentales, ¿no? Individualización de la pena por actos comisorios que van desde la autoría mediata, la inmediata, participación, el hostigamiento, etcétera, 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 ¿no? O sea, dicho de otra manera, desde la persona que está parada en la esquina avisando si llega la policía o no, hasta que está cometiendo el delito, y aquí ya se acabó esto del actor intelectual, porque todos participan de manera intelectual en el desarrollo del evento delictivo. En fin, hay toda una repartición y compartimiento de responsabilidades y culpas, que esto no existe ni se da dentro de una comunidad indígena. Se valora un hecho genérico, se asume la responsabilidad y se determina una especie de compensación, yo no diría sanción, porque eso es nuestra construcción, una especie de compensación o de mediación, de tal suerte que un juez no conoce nada de esto, y a veces no comprende nada de esto. ¿Por qué? Pues porque simplemente es un juez alienado, es una persona que conoce sí de la aplicación de las normas, conoce de un sistema normativo y de un método lógico, formal, deductivo, inductivo, que le permite desarrollar cierta cualificación de comportamientos y adecuar esos comportamientos a las normas prescritas, a las normas prohibidas. Comete el delito de fraude aquel que se hace de una cosa, de un bien, mediante el uso de engaños, por ejemplo, bueno, ¿no? Pues el juez tiene que valorar todos estos elementos y adecuar precisamente qué comportamiento.
Y es alineado por varias razones. Desde una perspectiva antropológica y clásica, yo creo que el entender precisamente un constructo como el que vierte Levinas, Levi Strauss, en el sentido de que alienado implica ajeno a, no perteneciente en, ojo. Entonces, si de entrada tenemos un juez que se alinea en este sentido, luego tendríamos, si hay cambio, ¿verdad? Tendríamos una serie de elementos que el mismo juez valora a partir, gracias, muy amable, a partir de esa construcción, de estos conceptos de normas que tiene, que presenta, que aplica y a los que pretende darle cierta validez cuando observa la conducta delictiva. Aparentemente, ojo, cuando digo delictiva, no pierdan de vista que es una valoración dentro de un contexto cultural específico. Esto es lo importante. De tal suerte, si no se toma en cuenta la alineación, entonces no tendría ningún caso. ¿Me explicó? Vale. Luego entonces, ese juzgador alienado se basa en función a un silogismo prohibitivo. Lo digo de manera muy simple: A, B y C. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Juan, premisa mayor, comete el delito de robo aquel que se apodera de cosa ajena, ¿no? Sin consentimiento del otro o del propietario. B, Juan roba a Pedro, ¿no? Y los dos viven en la comunidad. C, conclusión, Juan es ladrón. Juan cometió el delito de robo. Bueno, esto es algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo. Porque cuando bajamos este microscopio del que yo hablaba y pasábamos por el portaobjetos, esto de la prohibición, ello implica otro tipo de cuestiones que a veces el derecho penal, es decir, como área de conocimiento, decide no estudiar, decide no valorar, decide no revisar. Porque es tanto como estarse haciendo el harakiri, ¿no? Claro, por supuesto, hay una incorrespondencia en este sentido enorme. Un juez tradicional no piensa de esta manera, no razona el problema de esta manera. Miren, Palik, Lamik, Panere. Esto en maya es algo así, se interpreta algo así como alejar el odio o sacar el odio o el rencor. Este es un reto para ustedes. Ninguna de nuestras normas, en todo el Código Penal federal y los estatales, en ninguno nos remite a una expresión de esta naturaleza. Cuando se soluciona un conflicto en la comunidad maya, por ejemplo, en algunas de las que he visitado, y se advierte esta, digámoslo así, pues, esta premisa, pues evidentemente estamos hablando de un contexto no solo cultural, sino de entendimiento, de comprensión del conflicto. Es una naturaleza absolutamente distinta. Redorta, un estudioso de la conflictología, hace una serie de valores, pero que en el contexto meramente social tiene toda una causación, explicación muy interesante, muy profunda. Ustedes lo deben de conocer, precisamente esta psicología aplicada tendría un campo enorme que justificaría precisamente muchos elementos, no solo explicativos, sino de aprehensión respecto de ese conocimiento que se adquiere cuando se valora aquel evento que pone o contrapone a una persona con otra. Son muchísimas las razones, son muchísimas las causas dentro de nuestro contexto social, dentro de nuestro contexto cultural. ¿Cómo serán entonces en un contexto donde la cultura es absolutamente diferente? Y que lo que acabo de expresar en una lengua maya, si el hilo conductor, ustedes lo saben perfectamente bien, que el lenguaje es aquí, la punta de lanza
que permite precisamente identificar todos aquellos valores que están inmersos y que están en juego cuando existe un conflicto. Ahora bien, si entre dos personas mayas se da un conflicto y los jueces mayas ponderan un principio como este de alejar el odio entre ellos, ¡wow! Aquí se me abre un campo estupendo, esplendoroso para el juez alienado. Y sería tanto más alienado justamente porque él no va en el sentido de aplicar derecho para retirar el odio. Me van ustedes a perdonar. Pero de todos los casos que tiene la PGR, el sistema judicial nacional, si hiciésemos una valoración efectiva, y es más, yo los convoco a todos ustedes, para efectos de verificar cuánto, fíjense nada más la brutalidad que voy a decir, pero que muchos se atreven a decir en otro sentido, a solucionar conflictos a través de estas instituciones. No, por favor. No, llevo 20 años litigando. Y quiero decirles que lejos de arreglar los conflictos, en su gran mayoría, se complican con una sentencia. Porque nadie va a estar de acuerdo en condenar a un violador, por ejemplo, en este contexto, en este contexto cultural, bajo el pago de un daño moral, o de reparación del daño, o de resarcimiento de los daños, o del pago de gastos y costas. No, por favor, estamos hablando de una dimensión totalmente distinta, diferente. Rebasa por mucho el contexto normativo. ¿Sí me explicó? ¿Se entiende? Bien, ahora, si nos remitimos al contexto cultural, pues evidentemente un juez ni valoraría aquel retiro del odio o aquel apaciguamiento del odio bajo un silogismo, mucho menos bajo una interpretación normativo penal. No, el juez en este sentido resuelve bajo ciertas analogías. ¿Cuántos casos de homicidio recibe un juez penal al año? ¿Lo han preguntado? ¿Cuántos resuelven en el mismo sentido? Hay jueces, ayer no menos me tocó presenciar un examen doctoral en el que se valoraba el contexto internacional de la aplicación de los derechos humanos en el ámbito constitucional, su efectividad, cómo los jueces van entendiendo y absorbiendo, van introyectando precisamente la política internacional respecto a los derechos humanos. Bien, pero muchos de estos jueces, y dicho por un magistrado, siguen resolviendo casos condenando a la persona solo con ver la primera página. ¿Cómo quieres que le ayude a este sujeto si aquí dice que violó, que mató, que secuestró, que ultrajó, traficó con droga, bla, 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 de la primera página? Y no entramos al fondo del análisis de lo demás. De entrada, ya sentenció. Hay un prejuzgamiento. Esto no solo pasa con el juez, también pasa con el Ministerio Público, todo el tiempo prejuzga. Y aunque no lo acepte, diría yo, en su subconsciente, sabe perfectamente bien que lo hace y que está determinando una condición, está predeterminando una condición que posteriormente tendrá un efecto nefasto, persona más en la cárcel. De tal suerte que entonces, por simple comparación, a veces los jueces resuelven, ¿no? Una forma descriptiva, prescriptiva. El juez tendría que haber comprobado hechos, por ejemplo, ¿no? Adaptación de la descripción ontológica de la conducta prohibida. A ver, miren, un caso real. Los purépechas son trasladados. Ya tan rápido, qué barbaridad. Unos purépechas, amigos, son trasladados a un penal en Michoacán por tráfico de droga. Ellos hicieron un ahuecado en un tronco. La región de donde son ellos se caracterizan por hacer unas tallas de madera preciosas, concursan y todo esto, han ganado premios. La cosa es de que son contratados por unos narcotraficantes para que en el interior de esos troncos pues se transportara droga, ¿no? Cocaína. Finalmente hacen los troncos, les quedan las tallas magníficas, les pagan por transportar
la droga y nuestros amigos purépechas la trasladan a la frontera. Y en frontera los detienen. Ellos no sabían que su obra de arte pues, había servido precisamente como instrumento para el efecto de trasladar droga, ¿no? Y son sentenciados a 7 años de prisión. Finalmente salieron por varias razones, porque el Ministerio Público había prejuzgado y según él había reunido todo ese andamiaje probatorio, etcétera, etcétera. No reunió nada. Bastó con encontrar la droga y se acabó. Eso los inclinaba lo suficiente. Los casos de Valentina, de Inés Fernández, seguro ustedes los conocen. Bien, ahora el Estado se ha visto obligado incluso a pedir perdón en este sentido, un perdón público. Esto seguro en el ámbito de la psicología de masas ustedes lo deben de trabajar perfectamente, porque aquí hay desdobleces muy interesantes. Bien. No sé si estemos en el evento de reunir la institucionalidad o esto ya es un descargo, no lo sé todavía, ¿no? Hay que de alguna manera irlo dilucidando poco a poco. Bien, a final de cuentas sigue siendo un juzgador alienado porque él sigue sujeto a esta monodimensionalidad de la norma. De ahí no me salgo. Y justifico absolutamente todo mi hacer respecto de la norma. ¿Me explicó? Sí, la norma es importante. Estoy de acuerdo. Pero no suficientemente importante como para invisibilizar la condición humana. ¿Vale? Esto es muy importante. Y sobre todo para invisibilizar las diferencias culturales. Bien, a final de cuentas hay una sentencia, ¿no? Me parece que redundar este esquema, o el redundamiento de este esquema, en una falsación jurídica me permite precisamente corroborar una incorrespondencia jurídico-cultural. Es falsación desde la perspectiva cultural. ¿Por qué? Porque hay una inaplicación, es decir, el juez aplica una norma que resulta no ser aplicable a un caso concreto porque el contexto cultural es el elemento diferenciador respecto de aquella norma. Es diferente. Y si el juzgador quisiese aplicar por fuerza, pues ya está. Tenemos precisamente una población penitenciaria de más de 10.000 personas indígenas en la cárcel en este momento. Ya está, ¿no? Ese es el punto. Y hablo de un caso concreto, práctico, con cifras. Bueno, pero para suerte de todos nosotros, esperemos que el año que entra empiece a modificarse este ciclo de acomodamiento del nuevo modelo penal, oral, adversarial, y que entiendan los organizadores de esto que existen otros sistemas jurídicos normativos, y así se les puede llamar, pero son sistemas jurídicos indígenas, no dicho por mí, dicho por convenios internacionales, la Declaración de los Pueblos Indígenas, el 179 de la OIT, y que hoy tiene vigencia plena, de tal suerte que esto tiene que cambiar, tiene que modificar. Por lo tanto, y en consecuencia, la psique del juzgador tendría que ventilarse un poco, por supuesto, abrir el abanico de expectativa y hacerse la idea de que su norma es tan válida, es decir, la del derecho penal central, como válida es la de cualquier comunidad indígena en este país, con estas enormes diferencias. Creo que se me agotó el tiempo, me quedé como con 800.000 láminas pendientes, pero bueno, cuento con la venia de ustedes para que en un futuro pudiéramos continuar con esto. Es muy profundo, si gustan prender la luz adelante. Esto es muy complicado, sobre todo porque realmente nos lo queremos hacer complicado, esa es la realidad. No habría necesidad de tantas explicaciones cientificistas ni elaboradas ni cartografías de esta naturaleza si nuestro sistema judicial, si nuestro sistema de procuración de justicia entendiera un poco, no el sistema, vamos, las personas que están detrás de todo esto entendieran que el acceso a la justicia hoy por hoy es un derecho, pero con rasgos y sesgos diferenciadores en el ámbito de la aplicación de la justicia de acuerdo a la cultura que corresponde. Si se entiende esta premisa, entonces
sería un acceso a la justicia, un derecho a la justicia viable, al menos viable, porque la diversidad cultural es una fenomenología que no se puede invisibilizar más. Están conscientes las autoridades de todo esto, pero también hay un enorme temor. ¿Por qué? Pues porque ahí se juega algo, y con esto cierro. Si pensamos, solo un momento, que la autonomía de los pueblos indígenas es el elemento radical que permite no solo explicar su propia presencia geográfica, nacional, sino además permite que aquella comunidad en buena medida dependa lo menos posible del centralismo estatal, tanto en el ámbito económico como político como jurídico. Bueno, si se entiende esta parte de la autonomía en ese contexto, en este plano, el temor de los legisladores, de los políticos y de los empresarios se incrementa. ¿Por qué? Pues porque darle atribuciones a una comunidad indígena como tal, como un juez de primera instancia, como un magistrado, pues implica dar poder, ¿no? Claro. Y el poder, desde el ámbito político, diría Bobbio, pues no se reparte, ¿verdad? No se comparte, se distribuye, ¿no? Bien, ese es el punto. Entonces, habría que explicarse muy de fondo todos estos eventos. Se ha quedado una pincelada irresponsablemente, pero bien, de cualquier manera, me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes. Felicito nuevamente a las organizadoras estupendas, a las autoridades que han hecho posible todo esto, y bien, pues me llevo un extraordinario sabor de boca. Muchísimas gracias. Ok, vamos a dar parte a la parte de preguntas y respuestas. ¿Alguien más tendrá preguntas? Solo tengo dos aquí. Ok, voy a formular la primera. Es de Mayra Hernández y dice: me interesa mucho el tema acerca de la contaminación y podredumbre de las instituciones. Como psicólogos, ¿cuál es nuestra labor humana, ya que muchos de los miembros de estas instituciones se han deshumanizado? Muy buena pregunta. Mire usted, ¿quién es? Mire. Cuando me tocó hacer el examen del polígrafo, se lo aplicó un psicólogo. Entonces, la experiencia es esta, vamos. Oiga, ¿usted sabe que esto es un polígrafo? Sí, claro. ¿Y sabe para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Sí, claro. Tiene este programa así asado, está determinando la sudoración, palpitación, movimientos, reflejos, etc. Esto vinculado precisamente a una tabla que usted tiene previamente, ¿verdad? Para el efecto de determinar, cualificar si yo estoy nervioso, si estoy ansioso, si estoy preocupado, si estoy mintiendo. Oiga, usted sabe de más, ¿no? Bueno, yo vengo aquí a hacer un examen para que sea admitido a la Procuraduría. ¿Es malo saber más? Desde esa perspectiva de los manismos, ¿no? O de los humanismos, dependiendo. Pues, oiga, no, pero pues es que, bueno, se desarrolla la prueba y me pone las hojas al final de los resultados, ¿no? Los pone, sale y después también con una camarita. Esto Foucault lo estudia maravillosamente en el panóptico, ¿no? Sentirse observado, ¿no? Y entonces está vigilando a ver si estás viendo los resultados, a ver si los estás olvidando, cómo saliste, ¿no? Finalmente, pues los filmé y se los puse en su escritorio y regresé. Usted acaba de ver los resultados. Sí, pues me los diste a firmar, ¿no? No, pero usted observó los resultados. Usted no es confiable, ¿no? Bueno, ok, como guste. En ese sentido, las dinámicas de cómo se construye a la persona que adopta el rol de servidor público, me parece que comienza su grado de descomposición en el
complejo de la deshumanización precisamente a través de los procesos pragmáticos. Cuidado, cuidado, porque desde una perspectiva constructivista, evidentemente usted tiene que cumplir con cierto rol, cierto papel y ciertas cualidades. Si eso va en pos de un deterioro, de un detrimento, de sensibilidad, de racionalidad, de conocimiento, Dios, pues entonces esa institución sirve para otra cosa. ¿Vale? Eso es muy importante y es un elemento que en este instante las instituciones, sobre todo las de procuración y acceso a la justicia, no están tomando muy en cuenta. Entonces, cuidado, porque estamos en esa fase, diría el doctor Durán Alfonte, ¿no? Estamos en esa fase donde se están generando potenciales instrumentos de control que verifiquen en la persona o que comprueben en la persona su reciclaje. O sea, seres humanos de desecho, seres humanos funcionales, ignorantes, pero funcionales, y cibernéticos. Cuidado. Entonces, si estas instituciones solamente quieren esto y no el aspecto humano, que ya estaríamos hablando de un universo totalmente distinto, pues hay una razón de sobra precisamente para comprender o para dar un poco de luz sobre esa descomposición institucional. La siguiente pregunta la hace Sharon, de aquí de la facultad, y pregunta: ¿cuál es la propuesta para mejorar las condiciones legales de los pueblos indígenas? ¿Quién la hizo? Perdón. Ya. La condición legal, solo y estrictamente legal, es que la autonomía legalmente se ejerza desde una perspectiva constitucional que atomice todas las facultades inherentes, vamos, desde esta perspectiva ahora internacional, los derechos humanos pues están entrando, ¿no? Déjame hacer un paréntesis aquí para que se entienda mejor. Haciendo una valoración matemática muy rápida, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial y los países ganadores y vencedores, no sé, esto es algo muy relativo, pero se reúnen, ¿no? Crean sus estatutos, nace la ONU, ¿no? Y pues quedan invitados en primer plano pues, aquellos que participaron en la guerra, se beneficiaron o se perjudicaron entrándole a este juego, porque al final de cuentas siempre la guerra es un gran negocio, eso tómalo en cuenta. Y sin embargo quedan fuera muchos países y dentro de estos países las comunidades indígenas. Entonces los indígenas vienen siendo tomados en cuenta después de los años 80, con los convenios del 169 de la OIT, por ejemplo, ¿no? Ya establece un preámbulo muy general y a la vez específico sobre derechos indígenas y de cómo los estados deben de alguna manera permitir estas autonomías tanto relativizadas. Pero ahora, con el cambio constitucional del año pasado, donde primero la Constitución se modifica y todos los convenios, tratados, instrumentos internacionales se hacen ley vigente para el Estado mexicano, ley vinculante, o sea que le cueste mucho trabajo a los señores jueces aceptarlo, es casi a fuerza, ¿no? Que tienen que vincular los tratados internacionales a sus resoluciones y a sus criterios. Luego entonces, desde esta perspectiva meramente legal, los pueblos indígenas de alguna manera tendrían también de cierta manera garantizados algunos derechos, pero depende con mucho de la actitud de las personas que conforman las instituciones de Estado para el efecto de darle la mayor vigencia plena al efecto de que esa autonomía logre el estatus jurídico que realmente merece. De esta suerte hablaríamos ya, en otros términos, de una libertad un tanto maximizada hacia los pueblos indígenas. La siguiente pregunta dice: ¿existe una mala interpretación de la norma y su práctica o se está estableciendo un doble discurso? ¿Quién la hizo? Está buenísima. No, hay como 10 discursos de la norma. Ya no hay doble. No. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú interpretas esto que te digo, va para todos, un ejercicio rapidísimo.
presunción de inocencia, principio de presunción de inocencia, ¿no? Este simple principio tendría que ser una regla de oro, para jueces, para ministerios públicos, para ministros, para todos los que estamos en este ámbito de la impartición de justicia y de la procuración de justicia. Y este es un reto para ustedes, y de verdad lo lanzo a manera de tesis. Ustedes saben muy bien de estas inversiones de pensamiento que tenemos, ¿no? De que lejos de pensar que esta persona puede ser realmente inocente de la comisión de un hecho delictivo, cuando se nos está presentando con las manos llenas de sangre, ¿no? Por el caso de nuestros amigos indígenas, pues con la cocaína ahí en sus tallas de madera, ¿no? Y esta presuntividad, este prejuicio, o sea, esta forma inquisitorial en que de alguna manera percibimos nuestra realidad en función en torno a la imputación de un delito, es lo que precisamente hace variar la actitud de un juzgador. Si esta actitud, si esta precondición sujeta al juez a una realidad que él mismo ya se inventó desde el inicio, con ver solamente las manos de este hombre o de esta mujer, bueno, luego entonces la norma viene siendo un resultado de aplicación meramente circunstancial y muy acomodaticia. ¿Sí me explico? Si invertimos el proceso y el juez se aviene a ese principio de presunción de inocencia, y si la sigue, si la continúa asumiendo que aquella persona pues, tiene que seguir un procedimiento y al final determinar si realmente era responsable o no de aquella imputación, bueno, entonces le retiramos tal vez el título de inocencia y con sus reservas. ¿No? El problema no está en la norma, jamás ha estado en la norma. El problema nunca ha estado en la norma, a pesar de que tenga lagunas, vicios, etcétera, etcétera, sí, pero las lagunas nos las hacemos nosotros. Nosotros hacemos esos enormes estéreos en la laguna para darles las interpretaciones, no solo acomodaticia, sino de manera discrecional o hasta indiscrecional, y entonces hacer de la norma un utensilio formidable de control. El problema no está en esa norma, el problema está en esas actitudes de los actores que interpretan y aplican. Allí siempre recuerdo. Pregunta Alejandra Briones. ¿Qué piensa de los recientes acontecimientos en Michoacán? Con los estudiantes. Sí, ¿verdad? Sí, o de los purépechas. Porque teníamos ahí un doble conflicto. ¿Quién la hizo, perdón? En Cherán. En Cherán, ¿no? Sí, pero con los compañeros indígenas. Sí. Sí. Pues volvemos al caso de siempre, ¿no? Es que allá hay todo un entramado político, económico, muy bien pues instrumentalizado, las autoridades del Estado. Siempre vamos a poner en cuestionamiento las autonomías, no solo indígenas, sino también institucionales, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado. Y que bueno, considerando que hay muchas personas indígenas, sobre todo purépechas, que están estudiando y que al final de cuentas pues son reprimidas, son sometidas bajo una loa ahí de seguridad del orden y de protección de los demás ciudadanos, etc. Pues evidentemente entramos en un discurso muy justificacionista, ¿no? Pero muy en concreto respecto de la situación de los jóvenes purépechas, mire, si aquí hubiese una jurisdicción delimitada entre este sistema judicial de Estado y los sistemas normativos indígenas, pues aquí no habría ningún problema, ¿no? Si hubiese algún tipo de sanción o responsabilidad, sería la autoridad indígena la encargada de sancionar a estos chicos purépechas, de la localidad y la comunidad que les corresponde. Pero no es así, ¿no? Estamos en otra condición y el Estado pues, está aplicando la norma bajo la raza, o sea, parejo para todos, ¿no? Y esto es terrible. No hay instinto, todos en grupo, bien, delitos en pandilla, ese es el tipo, el modelo, ¿no?
y a final de cuentas las responsabilidades son igualmente compartidas. Entonces el Estado no veía ningún distingo en este sentido y está interesado en hacerlo más. Hay que controlar, lo único que busca, ¿no? Disipar. Hay otras razones de más. Ok, ella misma pregunta, bueno, textual, dice: creo que su labor como abogado es humanista y honesta, y lo voy a leer en forma de pregunta. ¿Es difícil vivir así en este país? Cuando el resultado del análisis de control de confianza, eso es maravilloso. Por ahí alguien, una psicóloga mía y del control, me dijo: es que ¿sabes qué pasa? Que tú tienes tendencias anarquistas. Bueno, para mí fue todo un arreglo. Porque hay anarquistas, ¿no? Por supuesto. Hay unos menos racionales y hay otros racionales, ¿no? Sobradamente, diría yo. Pero bueno, la cosa es de que, no, miren, los cambios en la construcción del derecho se están dando. Eso es evidente, y eso no lo puedo negar. Al contrario, se están dando. Como quiera que sea, se están dando. El problema es ese, el cómo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque se están dejando muchos hilos sueltos, como siempre. No se están tomando en cuenta muchos otros elementos, hablando concretamente del contexto multicultural o de la diversidad cultural. Simplemente en este momento, por su ausencia dentro de esta comisión que está encargada para la elaboración o la concreción del modelo, la implementación del modelo oral, concluye en 2016, 8 años para la implementación en toda la... El punto está en que mientras no se modifique la estructura educacional, culturalmente hablando, no solo de los psicólogos, sino de los abogados, de los químicos, de los sociólogos, de los antropólogos, en muchos ámbitos, pues evidentemente las cosas no van a cambiar, evidentemente. El problema no es institucional, ya lo decíamos, ¿no? Entonces, pues sí, es un hecho que entre más razones se encuentran para el efecto de para explicar y desmembrar esas justificaciones o razones de Estado, tal vez en esa dimensión uno se vuelve más resistente, ¿no? Entonces, pues le compro el calificativo, soy resistente precisamente a estas condiciones, a las que tenemos actualmente, ¿no? Por supuesto, evidentemente, tiene que ser así. Pero, pues de lo contrario, entonces, ¿qué seríamos? ¿Cómplices? Bueno, ahí hay una última pregunta. Nuestro compañero Andrés de esta facultad pregunta: ¿qué opina usted de la idea de que nuestras normas comienzan a servir más intereses de otros países que las propias? Sí, por supuesto. Sí, hoy más que nunca el efecto globalizante tiene vertientes fuertísimas, muy poderosas, de penetración y de influencia en los contextos políticos y económicos, evidentemente. Estamos tan inmersos en esto que desafortunadamente se han perdido muchas esencias. En caso concreto, la multiculturalidad, la diversidad cultural. ¿Qué llega a una comunidad indígena? Esto es digno de un estudio antropológico interesantísimo. Ya hay teléfonos celulares, ¿no? Ya hay internet, claro, una cobachita y se instaló el internet, ¿no? Todo el mundo lo usa, claro, los que saben, los que quieren, sobre todo los jóvenes. Hay teléfonos celulares, ¿no? Televisión, eso ya es cosa del pasado, pues. Entonces, aquí una cuestión en función en torno a la comunicación, uno de los tópicos centrales de estas ponencias, es precisamente que esto de la globalización, si bien ha permitido en un ámbito de estrechamiento, ¿no?, de vinculación entre los saberes y entenderes de todo el mundo, ¿no?, como un aspecto, como una condición real. Digo, habría que entender muy bien esto de la realidad, esto de la construcción de la realidad. Vamos, recordando tal vez un poquito a Kuhn, ¿no?
cómo se construye las realidades, pues sí, a partir de cómo de alguna forma se perciba, ¿no?, aquel entorno. Esta realidad virtual de la que hablamos cuando encendemos la máquina computadora, pues simplemente es, sí, un acceso a, pero no de manera ni directa, solo inmediata, y parcial y artificial. Bueno, pero esto en buena medida descompone o acultura, vamos a llamarlo en términos antropológicos, acultura sí. Pero que ninguna cultura es permanente, ninguna cultura es una especie de solidificación, es inmutable, no. Todas las culturas van cambiando, van modificándose, claro, unas presionadas por otras. El problema aquí es hasta qué punto se logra desetnizar a una comunidad indígena con estos procesos. Ese es el punto. Y bueno, esto ya está estudiado, esto ya está analizado. Hay intervalos, hay fases de desetnización. Santi Esteban tiene ahí elementos muy acotaditos, ya muy bien estudiados en este ámbito sobre los grados de desetnización. Yo de hecho tengo algunas láminas en este sentido, ¿no? Las zonas de contacto endógenas, por ejemplo, ¿no? Exógenas también, ¿no? Cómo van influyendo ciertos factores para los procesos desetnizantes. Pero son muy interesantes, esto es muy interesante. Y con esto cierro. Hay una comunidad hindú en Oaxaca. Es un fenómeno que se le llama identidad itinerante. Todo el año están viajando a frontera, Estados Unidos, comercian con semillas, con chile, tortillas, tamales, olvídense. Y entonces cuando uno llega a la comunidad, las casas están construidas estilo californiano, pero chiquitas, porque la gente es pobre. Entonces, sí, son los balconzotes, doble techo, doble agua, etcétera, interesantísimo. Pero los cargos que se asignan dentro de la comunidad, aun y cuando las personas que los asumen están del otro lado, en California, cumplen con sus encargos, cumplen con sus encomiendas. Y el que no lo hace es sancionado al regreso a la comunidad. Es interesantísimo. Es interesantísimo. No dejan de hablar la lengua, al contrario, hablan muy bien en inglés también incluso, ¿no? Mejor que el castellano, y no rompen en lo absoluto con su identidad étnica, su cosmovisión. Esto es un ejemplo palpable, claro, de que en este sentido pueden ser muy fuertes los procesos globalizantes, absorbentes, restringentes, diría Polanco, entrar en estos ciclos de etnofagia, ¿no? Pero todo depende del grado de cohesión, del poder de cohesión que tenga la comunidad para mantenerse al margen de estos procesos desetnizantes, ¿no? Y que una vez que están acoplados, comercian. Ya quisieran muchos comerciantes tener esa liga de comercio, ¿no? Y que independientemente de esto, pues preservan su identidad, su cosmovisión. Entonces es un ejemplo maravilloso, ¿no? Cómo cambia la cultura y se adecua, pero no se modifica en sus centros, ¿me explico? No se altera. Eso es interesante. Bien, muchas gracias.